Vos sabés que sí, vos sabés que sí. Vos Buenas sabés que noches, sí. ¿cómo andan en vivo? Claro, como todas las noches aquí en América. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan los compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Vamos, señora, ríase un poco. Yo estoy contenta Ahí está, hoy. claro que sí, que estamos contentos. Estamos laburando, estamos con ustedes, estamos bien. Tenemos casi 2 horas por delante para pasarla espectacular. Ustedes no saben lo que es el programa de hoy, hay de todo. Está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. ¿Cómo le va, Villegas? Gracias por estar con nosotros aquí en esta noche. Vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con un sindicalista, ¿sí? Un histórico de la UOCRA, el Pata Medina. Hoy se supo mucho más de quién era él, de sus propiedades, de sus bienes. Uno dice, ¿no? Un tipo que defendió supuestamente los derechos de los laburantes durante tanto tiempo, ¿cuál sería? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio que puede justificar? Bueno, ya van a ver por qué hay de todo. Y destapa una olla con un caldo denso, pesado. No sé si se van a atrever a algunos a tomar, a beber de ahí. De la trinchera a la cárcel. En su primer día detenido, el Pata Medina se negó a declarar frente a la justicia. Fue trasladado a los tribunales de Quilmes con un chaleco antibalas y un casco que no era precisamente de albañil. Ya el Pata Medina está siendo trasladado por la justicia, hoy se entregó, está detenido. Es un armado de causa como en el 2001. En el 2001 estuvo 3 meses, no 4 años detenido. Un operativo impresionante. Entran a la casa parapetados, armados y finalmente los detienen. Hasta este momento hay 8 personas detenidas, sus colaboradores más cercanos, el segundo de la UOCRA, uno de sus hijos. Uno está prófugo, el cuñado, un sobrino. Detuvieron a la mujer del Pata Medina. Bajo la acusación también de la asociación ilícita. En el allanamiento se pudo observar, bueno, esta es la piletita que tenía en la casa, las armas que tenían en su casa. Toda la cúpula del gobierno nacional y provincial se refirió a la detención del líder sindical. Hay una Argentina que tiene que manejarse dentro del marco institucional. Tenemos claro que hay un comportamiento que no tiene que ver con la defensa de los trabajadores. Yo creo que son conductas que no ayudan a pensar un sindicalismo del siglo XXI. Lo que pasó ayer en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, es parte central de los valores que necesitamos instalar en esta Argentina del futuro. No hay lugar para comportamientos mafiosos. Acá lo que hay que decir con claridad es que hubo un Estado que convivió con esta mafia, que le permitió crecer, un Estado municipal, un Estado provincial, un Estado nacional, que convivió con esta mafia. En algún momento veo que sí basta. Acá arrancamos con otra Argentina. Empezamos esta pelea que van a tener que continuar otros gobiernos, otros presidentes. No hay más lugar para la extorsión, para el apriete, para la mafia en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina. Lo que pasó ayer es el símbolo de eso. Hoy muchos bonaerenses seguramente se despertaron más aliviados. Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo Bueno, estás? a ver, Buenas noches. explíquenos a los argentinos dónde estamos parados, porque uno ve esto y parece una película de mafiosos, mezcla con una tragicomedia, ¿no? Bueno, son imágenes, no dejan de ser imágenes dolorosas. Es parte de lo que tal vez los platenses lo han vivido desde hace muchos años. Habría que preguntarle a los vecinos de la calle 44, donde está la sede de la UOCRA, lo que han padecido. Esos entornos de gente violentada, esos entornos de gente ostensiblemente hostil, armada, visiblemente. Lo que vimos ayer con bombas Molotov en medio de un barrio, en una avenida, donde se derrumbaron inclusive algunas paredes en algunos lugares para acumular piedras para un eventual enfrentamiento. No dejan de ser imágenes dolorosas. Como decía el presidente, como decía la gobernadora, es parte de la lucha central que hay que dar para que realmente lleguen los cambios que tienen que llegar. El gobierno, cuando el presidente Macri o la gobernadora van a terminar con las mafias, hablan de estas cosas, no de terminar con el sindicalismo. Son dos cosas bien diferentes. Sí. A ver, sí, y no se puede manchar a todo el mundo por algunos de estos comportamientos. Sí, igual no es el único, ¿no? Sí, a simple vista se puede saber quién sí, quién no, más o menos, más allá de lo que diga después la justicia, ¿no? Que es fundamental. Hablemos de bienes, sí. Bueno, los bienes, hasta el momento, los que se han podido evidenciar a partir de los allanamientos y los distintos embargos, además, que se trabaron. Tiene un avión, más de 40 propiedades en distintos puntos de la Argentina, 4 camiones, un helicóptero, cuentas bancarias en el Banco Provincia, solamente las detectadas hasta ahora, por casi 4 millones de pesos entre las cuentas a nombre de él
y de su esposa. Y además en la caja de seguridad se le encontraron $328.000. Ese es, bueno, además de las armas que hemos visto también en el informe, esa es solamente una muestra del poder económico de este hombre. ¿Por qué una de las denuncias es lavado de activos? Porque la titularidad de estos bienes, muchos eran de la empresa familiar, ustedes saben, Abril Catering. El dueño de los papeles de Abril Catering es un señor que está prófugo, que se llama Horacio Oms, pero todos saben, o la justicia investiga, la propia titularidad de la familia Medina, especialmente de una de sus hijas y su esposa. ¿Por qué la justicia también está investigando lavado de activos? Porque esta empresa de catering cambiaba cheques. O sea, ¿dónde está la provisión de servicios de comida? Bueno, tenían un sistema financiero de cambio de cheques, que es la causa por la que se investiga el lavado de activos, que es la justicia federal. Porque hay que recordar que hay una causa que instruye la justicia de la provincia de Buenos Aires, ahí está el fiscal Álvaro Garganta investigando, y otras causas que están en la justicia federal, como esta, que es lavado de activos por el delito que constituye, que la lleva adelante el doctor Armela. La familia del sindicalista dice que esto es netamente político. María Julia, buenas noches. Bueno, claro, ¿qué van a decir, no? Ahora, si construís el perfil del Pata Medina con las 10 denuncias previas que tenía por extorsión hechas por muchos de los funcionarios dueños de las constructoras, que muchas de ellas prestaban servicios a la obra pública de la provincia de Buenos Aires, y lo sumás con los datos que aportaba recién, que están en la causa, Débora, sobre las maniobras que hacía una empresa supuestamente dedicada a vender sanguchitos, pero que cambiaba cheques del Banco Central. Le sumás los armamentos que tenía, el crecimiento patrimonial, toda su familia involucrada. Los mismos empresarios de la construcción cuentan todos los requerimientos que pedía la UOCRA cada vez que se iniciaba una obra pública. Estiman en la provincia de Buenos Aires que eran más de 200 millones de dólares de sobreprecio solamente por arreglar con la UOCRA lo que le salía por año a la provincia de Buenos Aires la obra pública. Y además todo esto surgió también porque la gobernadora se negó a homologar un acuerdo entre el gremio y los empresarios, y esto es lo que despertó la ira del Pata Medina, que logró o que empezó a amenazar, y ahí se reabrieron las causas. Ahora, ministro, en esa homologación, ¿hubiese generado qué tipo de perjuicio al Estado? ¿Qué significaba lo que estaba pidiendo el gremio y que la gobernadora se negó a aceptar? Yo entiendo que vos te referís a un acuerdo a un supuesto acuerdo por la finalización de la obra de la estación Pereira. Sí. Nosotros fuimos requeridos como Ministerio de Trabajo en 3 causas judiciales al menos. Una en la provincia de Buenos Aires, que instruye la fiscal Ana Medina, donde se nos pidió información sobre los tipos de convenio que se firmaban y toda una serie de documentación, que obviamente entiendo que la causa está en secreto, así que no voy a explayarme, pero particularmente esa obra a la que vos te referís es la obra de puesta en valor de la estación Pereira, construcción de andenes y toda una serie de cuestiones en territorios federales, por ser ferrocarril, donde hubo una disputa entre la seccional UOCRA de La Plata y la seccional Quilmes de la UOCRA, donde hubo enfrentamientos, tiros, disparos, golpes, amenazas, cuchillos y ese tipo de cuestiones. Y a partir de allí, a partir de esa adjudicación, esa licitación quedó adjudicada, pero con la obra sin poder comenzar por esta situación. Claro, pero se pelearon, la obra no se hizo y ahora le piden al gobierno que indemnice el tiempo que perdieron en esa pelea sindical. Entonces, más o menos algo así es. En determinado momento, lo que sucede es que aparece un pedido de homologación de un acuerdo salarial entre la empresa adjudicataria de esa licitación, Coninsa, Sociedad Anónima, y la UOCRA La Plata. Es en esa causa donde yo soy citado por el juez federal de Quilmes a una audiencia de los vecinos autoconvocados que habían iniciado una acción en el juzgado de Quilmes, y donde nos interiorizamos de toda esta situación. Y ese supuesto acuerdo, que días después se pretende ser homologado con un sello del Ministerio de Trabajo, yo argumenté la no homologación de ese acuerdo por varias razones. En primer lugar, porque no intervenía el dueño de la obra, que es el Estado Nacional, a través del Ministerio de Transporte, el ministro Dietrich. Y eso implicaba evidentemente mayores costos que no estaban previstos en la licitación. Porque la mecánica fue siempre esta en el pasado. Las empresas ganaban una licitación,
se adjudicaba y después la empresa no podía arrancar si no había una serie de condiciones salariales y de otro tipo que implicaban aumento en los costos, y entonces después el Estado, bobo o corrupto, terminaba solventando esas diferencias. Y la verdad es que yo fundamenté, primero, en la ausencia de participación del Gobierno Nacional, a través del ministro Dietrich, el análisis de esos costos, y en segundo lugar porque pretendía dársele o revalidar un acuerdo entre privados una extensión territorial que no corresponde. Sí, Diego. Era de alguna manera poner un paraguas para lo que venía. Yo creo que en este caso serían las dos cosas. Por un lado, el perfil del Pata Medina, con lo que ya detalló Débora Plager, las causas, estas acusaciones, lavado de dinero, asociación ilícita, todo lo que acá tenemos bien detallado, y que está la interna sindical. Son las dos cosas a la vez. Recordemos y acotemos a esto que el Pata Medina es titular UOCRA seccional La Plata, ¿no? Es algo muy chiquito, es grande lo de él, es chiquito hacia dónde apuntan en cuanto a atacar las mafias de los gremios y de los sindicatos. Todo es mucho más grande. UOCRA se puede trasladar a nivel nacional, otras seccionales en otros distritos y así en todos los gremios. Digo, si hay una decisión profunda de atacar y de combatir no solamente estas cuestiones de corrupción, de patoterismo, de extorsión, creo que hay muchas cuestiones a corregir profundas y que habría que hasta sacar lo político partidario del medio y sí pensar en los trabajadores. ¿En qué, por ejemplo? En renovar las autoridades y poner límites a los tiempos, porque todos los secretarios generales, no alguien de una seccional La Plata, sino los referentes a nivel nacional, históricos la son. cantidad de años que llevan. Bueno, hagamos una cosa, sindical. saquemos al Pata Medina, que a partir del lunes, por decreto del presidente, todos los secretarios generales, todos los gremios presenten su declaración jurada de los bienes. No quieren. De todos. No quieren, los Bueno, digo, sindicalistas ya dijeron hagamos que no. un reordenamiento de todos los sindicatos y también ver quién va a defender los derechos del trabajador, porque no es un Pero ¿cuál es detalle el motivo menor. ¿cuál es el motivo por el cual una persona no Claro, no podría ofrece mostrar su declaración. Pero jurada? porque no puede justificar. Este hombre, por ejemplo, Pero como ¿cómo lo dice hace todo el Diego... mundo? No, como- ellos bueno, lo que a ver, argumentan, bueno. perdón, ellos lo que argumentan trucho. es que no trabajan en una entidad pública, que ellos administran los aportes de los trabajadores. No importa, pero Y ante la entonces ley, cuando que su compran, decla- mirá, no, todo eso que tenés, compran- Claro, ¿cómo tenés toda compró? la razón. Sí. Yo te cuento lo que ellos explican por los cuales a ellos no les los cabe, jueces, claro. no les cabe mostrar las declaraciones juradas. Dicen, a lo sumo se las tengo que mostrar a mi afiliado. Conclusión, no se A las ver, sí, muestran a Chichi, nadie. buenas noches. Buenas noches. Y a la FIP. Claro. Sí, pero A eso la es FIP. secreto, no se puede difundir. Bueno, obviamente. Ahora, digo, me parece que esto que está empezando, espero que sea el comienzo. Claro. Digo, yo creo que ahora vamos a ir viendo cómo se acomodan. A mí lo que me llama la atención es el volumen del negocio, teniendo en cuenta que es solamente La Plata y sus alrededores. Vos fíjate lo que debe ser a nivel nacional UOCRA. Claro. Digo, pero estamos hablando de 450.000 obreros de la construcción. Ellos, no sé en La Plata cuánto tendrá, 10.000, 15.000 obreros de la construcción. Mirá el volumen del negocio. Es realmente mete miedo. Y siempre explotado los trabajadores que quedan en el medio de esta mafia, ¿no? Sí, el tema es que, a ver, está bien, digamos, un albañil... Explotado porque te hacen defender cosas que vos, mirá, ¿quién puede defender esto? No, obviamente que... A ver, es tan escandaloso. La imagen solamente con el narguile. Es una cosa realmente que Sí. ni siquiera... ¿Tenés lo la imagen podía con la forma manejar. de tener ayer que estaba fumando narguiles? No podía imaginar a Mario Puzo con toda su imaginación de lo que es la mafia. Es fenomenal la cosa. A mí lo que me llama la atención es el volumen de guita que manejan. Ahora, por favor, ¿esto es el principio de un largo yo camino espero que sea o es eso. es la foto nomás electoral? A ver, qué sé yo creo que si la guerra contra la mafia va en serio, falta Bienvenido caer sea. empresarios, banqueros. Qué sé yo, no creo que el único empresario que tenga que estar preso en Argentina sea Castillo o Antequera. Me parece que manejan un negocio que no tiene el volumen de otro. No sé, me parece que hay alguna mafia sin quitar. En los gremios, esto es un poroto. Es La Plata nada más, estamos hablando de cuánto. Lo decía yo, exacto. ¿Cómo? Es lo que decía yo anteriormente. Pero es mucho dinero, De chicos. todas maneras, Pero sí, perdón, mucho porque muchos dicen que estemos atentos, porque así como vimos a este delincuente, vamos a ver otras filiales importantes de la UOCRA. En La Plata, el 60% había que pagar de sobreprecio para poder construir.
Esto también hay que Yo no preguntarle al creo ministro, eso, porque esto alguien... Pablo, esto no alguien... creo eso. Sí, sí. Un departamento en La Plata vale lo mismo que pero Buenos Aires. En algún lado sale la guita. Bueno, pero hay escuchas hay donde coimas en todo el país. donde el señor Medina directamente iba a cobrar la guita. De 630 obras se terminaron 80. Sí. 80. Pero esto, Ministro, perdón, ministro, alguien lo sí, protegió. a ver. Porque uno, en un minuto cualquiera de nosotros se pone en la posición de Medina o de la familia, porque la familia, y es una asociación ilícita encuadrado hasta ahora, a los 2 minutos estamos presos. ¿Alguien permitió 20 o años. alguien o el señor Medina contribuía para alguno en esa provincia? Sí, a ver, se dijeron varias cosas. Yo quisiera un poco responderle a Brancatelli. La seccional Huócara de La Plata, que es La Plata, Berizo y Ensenada, incluyó en su momento las obras del Puerto de La Plata, 500 millones de dólares. En los videos del gobernador Scioli, en la inauguración, en el palco oficial está el señor Pata Medina hablando como si fuese dueño y principal impulsor de ese proyecto. Está la destilería de YPF. Yo voy a dar algunos datos, digamos. Si uno analiza las exigencias salariales y no salariales, porque acá no está en juego el salario de los obreros, Brancatelli, de las obras que tiene que realizar YPF desde aquí hasta el 2023, el sobrecosto Huócara o el factor Huócara La Plata implica una erogación, o hubiera implicado una erogación mayor a los 300 millones de dólares de sobrecosto. En La Plata hay potencial de inversión para obras privadas, fundamentalmente edificios, dúplex, casas de departamento, propiedades, por unas 500, entre 500 y 700 obras. Esto constatado con Colegio de Ingenieros, Colegio de Agrimensores, Colegio de Arquitectos. Hoy hay solo menos de 80 obras en curso, con muchísimos problemas de toma, de bloqueo y ese tipo de cuestiones. El entorno que vos viste ayer, de piedras, de bombas, molotov, de escudos, de gente alterada y violentada, es algo que los platenses, digo, a veces desde la ciudad se puede subestimar esto, pero es algo que los platenses han padecido durante años. Los vecinos, no solo de la Huócara, sino de cada obra que entraba en conflicto. Entonces, esto hay que mensurarlo y dimensionarlo en lo que significa. Nadie duda realmente. eso, coincido, Ahora, lo conozco. De hecho, no es el conozco único tema. caso. Tenés el caso del Caballo Suárez, tenés un montón de casos donde inclusive... ¿Cuáles son los nombres que siguen? Porque hoy se habló, se tiraron algunos nombres. No sé si escuchó algunos medios, algunas radios. Pero decime. Se especulaban. No sé qué nombres, sí, Santa Marina está en los medios, hay alguna cuestión ahí dando vueltas. Otras filiales de la Huócara. La gobernadora fue muy clara en Bahía Blanca, creo que no hay dudas. Y de vuelta, Bahía Blanca, polo petroquímico, Bahía Blanca, inversiones enormes en el polo petroquímico, todo lo que tiene que ver con las inversiones por los que está peleando la Argentina, compitiendo con otros países para que empresas multinacionales invierten. Todo lo que es la canalización de los cursos de agua allí para transformar para proveer de agua al polo petroquímico y transformar en cultivables millones de hectáreas, digamos, son lugares estratégicos donde este tipo de organizaciones se han asentado, han crecido y Paulo, esto ha sido al amparo de la política, que tenía una relación de intercambio evidente y clarísima en el pasado. Claro, algún es beneficio decir, que económico. apoyo políticamente y movilizo gente, la capacidad de movilización creo que está a la vista, y a cambio de eso manejo el territorio con mis propias leyes, con mis propios códigos de convivencia, en paralelo a toda la sociedad civil, y hago lo que se me antoja en mi pequeño reino. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Hay más invitados, queremos tener la palabra oficial. Muchas gracias, ministro, por estar Gracias con a nosotros. ustedes por Ministro invitarme. de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Y pensaba recién en Bahía Blanca, ¿no? Porque liberan a Juan Suris y va a tener mucho, ¿se acuerdan, no? El novio de Mónica Farro, que queda detenido aquel día, amigo de Fariña, qué sé yo. Y detrás de eso hay un escándalo que tiene que ver con facturas truchas, narcotráfico. Bueno, una fianza muy alta. Dicen que va a hablar, dicen que va a hablar y va a tirar algunos nombres. Estamos expectantes por saber qué es lo que tiene para decir Juan Suris. Ahora sí, tenemos una radiografía, sumamos muchas voces, una radiografía de quién es el Pata Medina. Mirá. El Pata desarma toda la obra. ¡El Pata! Porque no soy ningún corrupto, que la culpa de las empresas los hace seguir hijo de puta eso.
El método Pata Medina. O cómo transformarse en un líder sindical millonario. Estamos mostrándote la casa del Pata Medina. El rancho del albañil. ¿Dónde termina la mesa de dólar? No me alcanza la pantalla. Ah, mirá, con bici iba a la obra. 40 de estos tiene. 40 y un avión. Más allá del nutrido patrimonio que se conoció a partir de su detención, el gremialista se caracterizó por tratar de resolver los problemas a los golpes. La pelea con Moyano. ¡Basta, señor Moyano! ¡Deja de seguir traicionando a los trabajadores argentinos! Está su justicialista, repudiado por el movimiento obrero, por los vecinos, por los carenciados, por los afiliados del Partido Justicialista. Se registran incidentes entre los afiliados de UOCRA y camioneros. ¿Algún diálogo trasnochado? Caen piedras sobre el palco. ¡Los idiotas útiles! ¡Pueden pretender romper un alto comer en la General Perón! La pelea con la Cámpora. La Cámpora son repudiados por el pueblo. Son repudiados por todos los vecinos. Se produjo una agresión, aparentemente una patota compuesta por miembros de la seccional La Plata, de la Unión Obrera de la Construcción UOCRA, golpeó ferozmente a jóvenes voluntarios que brindaban ayuda en la escuela de Tolosa. No pasó a mayores. Acá no hay muertos, no hay gente que le pegaron un tiro, una puñal, nada que ver. Como hombre de la construcción sabía muy bien que necesitaba un muro político que lo contuviera, aunque públicamente dijera todo lo contrario. ¿Saben lo que tienen que aprender del Pata Medina? Que los dirigentes no tienen que estar casados políticamente con nadie. Al compañero Pata Medina, a los compañeros de la UOCRA, gracias por la confianza. Usted dice que están con nosotros estamos especialmente con ustedes. El gobierno nacional le cierra la canilla al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces no pueden hacer absolutamente nada. Después de 20 años al frente de la UOCRA La Plata, la conducción del Pata Medina llegó a su fin. Así detenían al Pata Medina. ¿Qué se está fumando? ¿Qué es un narguile, como se estila en los países árabes, ¿no? Seguramente habrá tenido un sabor amargo. Sumamos muchos invitados, buenas noches a todos. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido estos días de furia? Con alguna satisfacción por la acción de la justicia. Me parece que algo se está moviendo y me parece que se está moviendo más allá de nosotros, de los dirigentes políticos y demás. Es como si la justicia estuviera interpretando una necesidad de la sociedad que venía acumulándose, un deseo acumulado muy fuerte y que me parece que ahora está dando resultados, ¿no? Pollo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué te pasa a vos como sindicalista cuando se pone en tela de juicio el buen nombre y honor de muchos de ellos? Aunque no son todos lo mismo, obviamente. No son sindicalistas. Sí. ¿Qué son? Estos son mafiosos. Lo que sí, a ver, yo no creo lo que dice acá el compañero. Yo creo que es una cortina de humo, porque es un tipo repudiable, todos sabemos lo que es Pata Medina, que hizo todo lo que pudo hacer por la protección política que tuvo durante muchísimos años, y ahora de golpe y porrazo aparece esto. Ahora, es con algunos gremialistas que se la agarran, porque por ejemplo, la hija del dirigente de Guatre, el Momo Venegas, acaba de decir: quiero que los testaferros de mi papá me devuelvan la plata que a mí me dieron. Y nadie pensó ni escuché a nadie del gobierno decir hay que intervenir la UOCRA, Guatre, porque la hija está diciendo que es... Pero Pollo, entonces, ¿sabés qué tiene que hacerlo? Sí, ¿Sabés qué tiene que hacer? Porque nosotros mezclamos. Vos podés darle la protección y acá hay algo bueno. En el piso hay dos sindicalistas y ayer lo nombramos en ausencia de ustedes que son honestos, vos y Pablo. No son todos una basura, no son todos ladrones como estos, porque tenemos sindicalistas muchos muy ricos y obreros muy pobres. Pero no confundamos la visión, porque acá tiene que actuar un fiscal, en el caso de las hijas de Momo, directamente la justicia. El juez Armela, entre otras cosas, actúa porque ayer le llega la información que cuando el señor Medina sabía que iba a quedar detenido, dijo: vamos a prenderle fuego al juzgado en Quilmes. Ahora va a tener una nueva causa por esto, a la de intimidación pública que sumó Marijuán. Entonces no digamos, el gobierno sale a decir, che, vayan a buscar a las hijas de Momo o no. Tiene que la justicia actuar directamente. Sí, buenas noches. Sola. A ver, le escucho, por favor. Sí, no, lo que creo que se está confundiendo. Es verdad que un alto porcentaje de los sindicalistas está extremadamente enriquecido. Algunos, además de enriquecidos, son mafiosos, controlan territorialmente los negocios. Ahora,
Yo creo que no tiene nada que ver el tema del gobierno. Sí es cierto que hay mensajes donde ya no hay protección para esto. Eso es cierto que es un mensaje, es otro contexto político. Ahora, también es cierto que así como el doctor Armela, el juez Armela, actuó rápido acá, hay también otras causas de lavado en el mismo juzgado que no tienen la misma velocidad. Entonces, lo que digo es, hay que controlar, hay que revisar, hay que judicializar estos temas y también hay que seguir controlando a los jueces que a veces son muy rápidos en algunas causas, no sabemos por qué, y otras. Yo estuve hace un año acá por el tema Tomeo, un gran lavador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguimos juntando fojas. Seguimos juntando fojas cuando hay. Si arranca con tantos todo y Pero demos el nombre de los no pasa jueces. nada. Demos Sí. el nombre de Claro. los jueces. Por Claro. ejemplo, está bien lo que decís. ¿Por qué no decimos que la protección que tuvo, además de política, fue judicial? Así Porque el es. juez Melazo Así claro. fue el que lo protegió. Y para evitar Claro. el jury y cobrar la jubilación, muchos de estos jueces lo que hacen cuando saben que se le viene la noche es renunciar. Y la procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, también renunció. Estos personajes durante décadas tuvieron no solamente protección política, sino judicial. Sí, y ¿eh? lamentablemente muchas cosas son cosas juzgadas. Judicial y empresaria, a mí digo, parece como un juego de ingenuidad. Nosotros ahora descubrimos que hay dirigentes sindicales chorros. Yo no entiendo esto. Primero, yo no creo que el juez Armela actúe solo. Yo creo que si no levantan el teléfono el gobierno no actúa con esa velocidad. Yo no tengo ninguna duda. ¿Vos crees que el gobierno está detrás de todo esto? Para mí seguro. Si no, no creo que sea inocente. No creo que esto pase a 25 días de la No es casual. Pero no, chicos, no es igual, casual. en buena hora, que dejen de Oh, proteger a los mafiosos. Es selectivo, María Julia, para a este no, a este selectivo no. no está a este bien, sí, a este pero no. si alguien una Claro. vez le saca protección a estos chorros, que todos dicen, Está sí, bien, todos pero vayamos sabíamos, todos. ahora Pero- nos venimos a entrar, no nos venimos a entrar ahora, pero que María hagan Julia, algo pará un con poquito. alguno, No, por el amor de actuaron Dios. solo. Hay empresarios, También empresarios. hay jueces Bueno, que empiecen con uno y que sigan con los demás. siempre empezamos Pablo, con uno, Pablo, siguen Pablo, más. Pablo, buenas noches. También, ¿qué tal? Buenas noches. También hay empresarios que son cómplices de esto porque le pagan a dirigentes sindicales. ¿De dónde se enriquecen los dirigentes sindicales? Bueno, Aquellos que son... El sistema era con Bueno, la Cámara de la chico, pará un Construcción. minuto. Pablo, para que te haga una Sí. pregunta con respecto a lo que te hago la pregunta a vos. Sí. Una persona tiene una empresa y se quiere presentar una licitación para hacer un edificio público, el que sea. ¿Qué hace? Tiene 100 empleados. Si el funcionamiento de este país históricamente funciona de una manera corrupta. El tema, mira, justamente hablábamos de eso, ayer, de la coima. No hay muchos funcionarios que le decían, como en el celular, que ve que el 15%. Pero no es solo la Digamos, coima, es cuando la- el sistema te funciona amenazan de muerte. coimiendo, Bueno, ¿qué se mete preso todo un pero país? No, la verdad no Pues creo nunca que escuchaste, haya viste, que una coima. resolverlo de esa manera. Si el sistema funciona A mí me así... gustaría que hablaran ingenieros, yo- arquitectos. No me importa, no de lo que pasa en La Plata, porque acá yo soy también. dirigente sindical igual que el Pollo. Tenemos la responsabilidad de conducir estructuras importantes. Yo fui secretario general de uno de los sindicatos más grandes de este país, que tiene 300.000 afiliados, que es SATE. Durante 8 años manejé una chequera impresionante y no soy multimillonario, ni millonario, ni me enriquecí con el sindicato como han hecho otros dirigentes. Pero nadie y está tampoco hablando fui de cómplice. eso. No, pero escuchen, porque si no, él lo que me dice es que el empresario no tiene otro remedio No, que... no, 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 tal vez. no te digo el empresario. Por el sistema que está armado. El sistema, que incluye a Sí. todo, a toda la sociedad también, obviamente, todo, funciona de manera corrupta. Corrupta. Y, Hay después que tenés romper estos con exponentes mamarrachos. Como la propaganda, rompe 20, con la 30 usura, años. salir al cruce con los tapones de ¿Y punta quién? la corrupción, porque si no, no se puede funcionar en ningún Pero lado. sin la Ahora, justicia, hay un ¿cómo tema de haces? fondo, que Y es que hace de acá nos quedamos que denunciando, existan Pablo. sindicalistas como el Pata Medina y que se perpetúen en los cargos durante no sé cuántos años. 20. Como hay un montón, 20, otros 20. 30, hay otros dirigentes sindicales que Vale. tienen 80 y pico de años y todavía son secretarios generales del sindicato. Hay una ley, que es la 23.551, una ley de asociaciones sindicales, que es una ley que está cuestionada por la Corte Suprema de Justicia con varios fallos, por la OIT, por la CTA, que hemos reclamado permanentemente que se modifique esa ley, porque esa ley permite lo que se denuncia, que permanezcan 30 años los cargos, Pero no que había no una haya ley en el democracia y libertad Congreso de sindical, democratización. y que estos tipos sean los que lleguen y no la buena gente y la gente honesta. No es el sindicato lo malo. Lo que es malo, igual que la política, la mala política la hacen los hombres y las mujeres, no la organización. Organicemos un poquito a los actores. Sí, ordenemos, Tenés a sí. los grandes empresarios, los Lázaro Báez, empresario de la construcción, obra pública, los Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, que ahora está, porque ojo que empezó a llegar la ola para los empresarios. Lo que pasa es que en el mundo de las empresas esto se silencia.
Ya hay varios empresarios. Roger. Pero ustedes escuchame una saben cosa, quién pará. es, ¿no, Lili? Está convocado indagatoria, es pesado. Digo, Sí, empezó a moverse varias cosas. Saboya, pero para que te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. La política también muerde de acá. Digamos. Eso te iba a decir. Utiliza estas fuerzas de en choque. la obra pública, por ejemplo, son los empresarios, son los funcionarios los que dicen, bueno, voy a contratar la obra para hacer la estación de Pereira o para hacer la refinería de YPF, en la que el Pata Medina se llevó millones, por ejemplo, entre otros. Ahora, después tenés también al arquitecto que tiene un constructor y 10 obreros de la construcción, paraguayos, argentinos, que están laburando y le cae el camioncito de la UOCRA y le dice, macho, acá se contrata este catering, esto, y si no, bala, no coima, porque hablamos de coima, bala, tiro y muertos. Vos lo sabés muy bien, Mariano porque Ferreira. te tocó pelear con la mafia. Mariano Ferreira, nuestro compañero, Entonces, lo asesinaron guarda, porque si no estos. mezclamos todo, y cuando hablamos de empresarios nos imaginamos a los grandes tipos, que los hay y son cómplices, pero después están los pequeños tipos que hacen una obra, una reforma en un local, cualquier cosa, te caían los tipos, UOCRA presente, Pero y yo correte. sigo sin entender el mecanismo. ¿Cómo es el mecanismo para la recaudación? Patoteril. ¿Cómo? A ver si... Patoteril. No Preguntándole a un entiendo. ingeniero de una empresa que trabajó en varias obras, que me está contando un poco eso que estabas preguntando vos, el sistema, Claro, ¿no? ¿cuál es el sistema? Me dice, por ejemplo, si vos era en función el aporte que vos tenías que darle al gremio, además de pagar los impuestos, además de ganar la licitación y además de pagar todo lo que tenías que pagar, obviamente, según dice la ley, por convenio a los trabajadores, tenías que pagarle al gremio en una especie de ayuda, como decían ellos, para los muchachos. Esa ayuda es, por ejemplo, si tenían 30 personas, tenías que aportar 6 sueldos para lo que ellos llamaban ayuda para los obreros desempleados. Esto por sobre los viáticos, la comida y la gente que le imponían. Por ejemplo, me cuenta que para una obra en construcción le imponían gente de limpieza que le mandaba al gremio. Las demoliciones, otro negocio. Muchas veces en La Plata ni siquiera nos íbamos a presentar a la licitación porque ya era tan alto el costo que no te servía directamente. Sí, Natalia. A ver, para darte una magnitud, este hombre, de lo que implica cómo este hombre ha atravesado sus 20 años de mandato ahí en La Plata, 3 intendentes, 5 gobernadores y los presidentes que pasaron desde hace 20 años, casi 10 presidentes, un poco menos. Ahora, esto sin la connivencia política es imposible, es como estamos hablando, perdón, esto es casi un diálogo parecido con una matriz diferente a lo que hablábamos con la salada. ¿Se acuerdan? Natalia, bueno, ¿cómo haces con la UOCRA Central? Te mandan Tenés la un gente, te sindicato mandan nacional. la patota Bueno, y además pero está bien, no pero- te mandan un obrero, porque obrero que va a trabar como en el narcotráfico, le cortan la Yo mano. una pregunta, señor. perdón. ¿Esto pasa en La Plata, nada más con la construcción? No puede ser. Carlos No. Santiago, Buenas buenas noches, noches. te ¿Cómo te va? Mira, yo creo que la Argentina se ha acostumbrado a una normalidad anormal. Es decir, han pasado a ser normales cosas que no lo son. Que un tipo sea dueño de los ríos de la Argentina, como era el Caballo Suárez, o de los puertos. Que otro tipo sea multimillonario a través de ser el secretario general de un gremio. Y eso me parece que ha sido, o sea, la sociedad me parece que no es inocente. Tal vez sea políticamente incorrecto, digamos, lo mío decir esto, pero la sociedad no es inocente en lo que ocurre. Es decir, la sociedad ha tenido la posibilidad, a través, por lo menos de los últimos 34 años, de votar cosas diferentes, de votar no mafias, de votar gente más honrada, y no lo ha hecho. Pero ¿sabes cuál es la sensación que da, Carlos, siempre? Que pasan los gobiernos y hay sectores que no se tocan, digamos, que tienen tanto pero, poder, es decir, la poder sociedad, real, ¿eh? la sociedad me parece que finalmente lo permite. Yo sé que a lo mejor no es simpático para nosotros, porque siempre es mejor que haya un culpable, que no seamos nosotros. Pero Santiago, no hubo gobierno que no haya arreglado con los sindicalistas. Por el miedo. Por el miedo, porque si no, sienten que no pueden gobernar, por el miedo te hacen no, un por paro. la complicidad. Por la Miedo y complicidad. Si tienen miedo que se miedo y compre- complicidad, si tienen todo miedo lo que que vos se quieras. compre- ¿Puedo seguir? Sí, sí, que se compre- Miedo Organizaron el de no país. poder gobernar, miedo de que te paren el país, miedo de no poder manejar y terminan arreglando. Obviamente, cuando vos acordás con estos señores que han gobernado a lo largo de la historia argentina, es indudable porque algo les das. No es que se sientan democráticamente y dicen, no, yo te voy a dejar gobernar tranquilito. Obviamente que hay negocios. Y todos los gobiernos, más o menos, han tenido que acordar. Este gobierno
A ver, Macri en la ciudad también acordó. Tuvo que acordar. ¿Ustedes se acuerdan, Macri, en la ciudad los problemas que tuvo con la basura? Entonces, en algún punto, yo creo que sí, que hay que empezar a quebrar esto, pero si esperemos que todo lo quiebren de golpe va a ser muy difícil. Pero hago una pregunta, Santi. El tema de los controles. Para los contemporáneos es difícil darse cuenta, digamos, a nosotros que somos contemporáneos de esta época, nos es difícil darnos cuenta de los cambios que ocurren. Pero me parece que, acorde con los tiempos, para usar una palabra de moda, están ocurriendo cambios graduales, porque esto no se puede hacer de golpe, graduales, me parece a mí en el buen sentido. O sea, esto no podía continuar. Los caballos Suárez, dueños de los ríos, no podían continuar. Este señor no podía continuar. Ahora, Pedrini, ¿por qué la política permitió que esto llegara tan lejos? Bueno, distintas, sin lugar a dudas que distintas cuestiones. Yo creo que aquí lo que vemos, lo que estamos analizando es, hablamos del movimiento obrero, de los sindicatos, y esto es una patología, este es un caso extremo. La mayoría de los sindicatos no son así. Hoy lo que distingue a la Argentina del resto de Latinoamérica justamente que tiene sindicatos fuertes, tiene una clase trabajadora con conciencia de sus derechos, es muy difícil arriarla, tiene dirigentes honestos como Pedrini, salvo Sobrero, contame con las manos. Quiero que me deis los nombres. Y la mayoría de los dirigentes sindicales que yo conozco. ¿Qué es la mayoría? La mayoría es una nube, una masa que no tiene nombre. ¿Quiénes? Por ejemplo, no hablemos de los corruptos. ¿Quiénes son los honestos? Tenés. Yo no quiero ponerme a dar nombres. ¿Cómo no? Tenés, si los sindicatos de ATE, tenés todos los dirigentes. Son los que están acá. Natacha. No, siempre, igual esto siempre. De ATE, tenés el sindicalismo no es solamente las cabezas, son los delegados de la fábrica, no, pero no hablamos, son los delegados regionales. Eso es otra cosa. ¿Cómo que no? Sí, a ver, bueno, ustedes a veces, Natalia, con todo respeto, confunden honestidad con un sindicalismo combativo. Hay dirigentes sindicales que por haber hecho paro, no digas eso, Pablo, eso es una chicana. Porque ser combativo es otra cosa. Se hace tabla rasa. Bracatelli y yo antes de entrar escuchaba que hablaba, tienen que presentar la declaración jurada. Yo presenté la declaración jurada. ¿Y de dónde salió que yo presenté la declaración jurada? Hace 6 meses en un programa de televisión. ¿No crees que todos tienen que hacer lo mismo? ¿No crees que todos tienen que hacer lo mismo? No, yo no estoy hablando, pero no soy la excepción. Pero hay muchísimos delegados pero lo que digo es y que él dirigentes habla honestos. como si los medios reprodujésemos pero para el algo gobierno no nos en el que convoca metemos a todos en la misma bolsa. A ver, la sociedad no es tonta y la sociedad sabe quiénes son Cuando se habla del gobierno que tiene complicidad, y los gobiernos han tenido complicidad con esto, también actualmente ocurre, porque cuando se llama al diálogo, a la CTA no se la convoca. No se da reconocimiento a la existencia de la pluralidad sindical en la Pero Pablo, perdón, ese es un tema importante, pero yo voy a lo siguiente. Porque nos conviene arreglar con aquellos que hace 30, 40 años y que tienen carpetas, Pablo. No, bueno, pero esta es una cuestión... Porque eso lograron pero perdón, hay una parte que estamos omitiendo. Y el tema de los controles, pues yo comprendo que este señor Medina, que esté 20 años, la verdad que es un escándalo, como muchos, 20, 20 y pico, 30. ¿Y los controles? Cuando el señor Medina se compró todo lo que se compró y constituyó una rosadita en La Plata, cuando se compró un avión, porque la empresa esa, Abril Catering, factura 20 millones de pesos aproximadamente. No le da para tener 40 propiedades, casa en Miami, casa en Punta del Este, es un escándalo. No, porque el Ministerio de Trabajo está para joder a los sindicatos combativos. ¿Qué hacía la FIP? Y no ¿Qué a los hacía el gobierno estos? de la provincia de Buenos Aires cuando el señor crecía de esta forma? Bueno. O cuando iba a uno... Porque yo entiendo lo que vos preguntás, Santiago. Yo soy empresario. ¿Qué hago? ¿Levanto y me voy cuando tengo un gobierno de muchos años? ¿O tengo que pagar el bono... paz social para poder no tener que aguantar estos patoteros? ¿Qué hizo la FIP con este hombre? Si yo me compro 40 propiedades, ¿no me viene la FIP a controlar? Wow. Es lo que tiene que hacer. Hacer una cosa. Ustedes salgan a caminar un poquito en todas las obras en construcción. La UOCRA presente. No, pero no por la UOCRA. Charlen un poco con la gente que trabaja ahí y con la gente que está a cargo de empleados y con cada rubro. No. Es muy difícil, muy pocos se atreven a hablar. Me encantaría que más gente públicamente hablara un poquito acerca de lo que pasa con el sindicalismo también y con algunos personajes de siempre los gobiernos de turno, que complican absolutamente todo. Vamos al informe porque fue un día muy importante. Es el inicio de un poco de paz y verdad para todos los familiares de víctimas de 11. Primer día del juicio contra Julio De Vido. Tuvimos una cámara, esto pasó hoy en el primer día. Así.
Debido pudo haberle sacado la concesión a los sicilianos mucho tiempo antes de la tragedia, que decidió no hacerlo. Logramos lo que muchos argentinos querían y lo que él quiso evitar durante todo este tiempo, que es la foto de él sentado ahí. La expectativa es que se lo condene a Gustavo Simoneaux también por su responsabilidad. Porque la gente no cree en la justicia y esto sea el inicio de algo bueno para todos. Tanta lucha tiene el resultado de ver a un otrora todopoderoso ministro tener que responderle a la justicia. Se lo acusa de estrago culposo en concurso real con administración fraudulenta. Esto quiere decir que puede llegar a tener una pena muy grande en caso de que lo condenen. El cromañón ferroviario que habían denunciado los trabajadores y los usuarios caminaba hacia la tragedia sin que Devido hiciese absolutamente nada por evitarla. Hay intereses que están inevitablemente unidos en este caso. En ninguna parte se cruzan, ni en la ética ni en la moral, que yo pueda defender a una expresidenta en la faz civil por difamación con una cuestión donde estoy defendiendo ahora a las víctimas de 11, de la tragedia, y donde si tengo que acusar y pedirle 11 años de prisión a Devido, lo voy a hacer. Que haya sido un ministro de ella, tanto como lo fue López, tanto como lo fueron aquellos que han cometido delito como Jaime, nada tiene que ver y nada le pega. Le voy a decir algo para que le quede bien claro. Cristina Fernández de Kirchner no es Devido. Familias que están acá, ya les dije, se los dije en persona el mensaje. Muchachos, no, la verdad que no lo veo correcto hacer declaraciones en un momento así. ¿Qué te puede ser una clave para que pueda cambiar la historia a nivel judicial en Argentina? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos recuperar la fe en la justicia. ¿Esperás que haya una condena acá? Si se establece una culpabilidad, espero que haya una condena. Bueno, a ver, ahí pasaba... bueno, lo vimos en campaña en la que también estuvo a la mañana con los familiares. Expliquemos quién es Devido, porque Talbón decía no es Cristina. Pero Sí. perdón, A ver. ¿vos viste ese informe? Perdón, un minuto. ¿viste el informe que pasaste? Un minuto, sí. A ver. Lo importante es la foto, Sí. realmente, porque es el primer ministro importante del gabinete de Néstor y Cristina Kirchner que enfrenta un juicio oral Un hombre nada menos intocable. que por un caso de re corrupción fuerte, que provocó 51 muertos. Porque Schiavi y Jaime no son Devido. Esto lo podemos poner en un contexto cuando Dalbón dice Devido no es Cristina. En la declaración que hace Cristina al diario El País, en donde dice, en mi gobierno hubo casos de corrupción, no fue todo un gobierno corrupto, pero claramente los entrega a todos. Esto es para todos los kirchneristas, los de Unidad Ciudadana, los periodistas militantes, que habitualmente dicen, es una persecución judicial. Hoy su jefa, Cristina Kirchner, dijo, en mi gobierno hubo corruptos y esos corruptos tienen que pagar en la justicia. No soy yo la corrupta ni fue una organización o asociación ilícita, pero a Devido lo entregó como entregó al resto de los funcionarios en esa declaración pública. El delito que se le imputa es muy grave, que es estrago culposo. Habrá que esperar algunos meses para 8 conocer la meses, sentencia muchísimo. Sí. mínimamente, pero Ah. igual es rápido. Vos fíjate que las causas de corrupción en la Argentina todas prescriben. Estamos esperando por el tráfico de armas, el caso de Menem, 22 años ya sin condena firme. Esto lleva 4 años. La verdad que dentro de la lentitud es un caso que avanzó rápido. Por favor, así. No, estaba sorprendido por el informe que pasaste. ¿Por qué de todo? Porque hubo bastante. No, sí. no, porque ¿lo viste a Gregorio de Dalbón? ¿A Dalbón? Sí. La verdad que es un caso único. El carancho del caso 11. Un carancho que el tipo es abogado de un grupo de familiares que se encargó durante muchísimo tiempo de ensuciar a los verdaderos familiares que pedían por justicia, no los que fueron a buscar, que no quisieron pelearla, sino por un grupo. Y es abogado, aparte de Cristina. Sí. Sí, son lo mismo. La responsabilidad es del gobierno de lo que pasó. Obviamente. Porque los hechos de corrupción que hubo, que nosotros lo vinimos denunciando durante muchísimo tiempo, todo el mundo sabía lo que estaba pasando en el transporte. Todo el mundo sabía, todos los gremios estaban involucrados, porque, a ver, el 2 de julio Devido era el secretario de la fraternidad, el secretario de organización de la Fraternidad Luna, que falleció y por eso hoy no está ahí sentado. Pero todos sabíamos las chatarras que se estaban comprando, todo el mundo, nadie puede Pero decir. Pollo, el bochorno es como Devido en su momento zafa y ahora está ahí. Claro.
Por Bueno, la suerte justicia está ahí Bonadío. ahora. Sí, bueno, Bonadío. obviamente, Yo tengo mejor una tarde que pregunta. nunca, pero hace mucho tiempo que debería haber dado... Claro, algún porque tipo en de realidad explicación, la ¿no? primera, Sí. en la primera sentencia Bonadío. él no figura, Claro. Bonadío. Cómo cambian los tiempos y ahora lo vemos ahí sentado. Y me parece recontra importante lo que dijo Cristina, porque hasta ahora Cristina no había acusaba de que la perseguían, etc. Este es un dato concreto que le manda a decir a Julio Devido. Bueno. Si vas sin cana, arreglate. ¿Ares? No, digo que si vos lo mirás con un poco más de distancia al tiempo, en los años 90 hubo una sola persona que murió hace poco, María Julia Zugaray, como representante emblemática de una La corrupción única. que fue Sí, institucionalizada. en los la única años fue 90. presa, sí. Y ahora tenemos una cantidad de presos. Es decir, que a mí me parece bien mirar también que va pasando cosas, que van cambiando las cosas. O sea, que eso está bueno. No creo que tampoco que esto vaya a cambiar de un día para el otro. Y me parece mal que hagamos la discriminación de decir, sí, pero ¿por qué no investigan a este? ¿Y por qué no revisaron antes? ¿Y por qué? Y la persecución política. No, me parece que las cosas van cambiando en función de que la sociedad demanda que las cosas cambien. Es que llegamos a un punto de no retorno. Claro. Chichi, ¿imaginabas esta foto que estamos viendo ahora? No, la foto es impresionante. Lo que yo también me pregunto es lo siguiente, ¿no? Digo, ¿un ministro es responsable de un accidente? Este sí. Sí. A ver, yo lo pregunto. Digo, De un ¿un accidente ministro es no, responsable de un una accidente? tragedia sí. A ver, hay que probarlo, ¿eh? Porque Sí, pero una de las eso cosas te- que me encantó, hoy hablé con Pablo Meneghini a la mañana, es eso. Dice, primero tenemos que probar Sí. esa responsabilidad. Porque se lo Pablo, pregunté. Le digo, un ministro Nosotros realmente sí lo puede- Pero puedo A contestar. ver, un minuto, sí, Sí. Claudio. Nosotros sí lo podemos sí. probar. Ahora voy porque- yo. Claro. Está bien, pues Eso. A ver. Solamente un comentario arriba de lo que dice Chiche. Justamente lo que se probó en el primer juicio, que terminó en diciembre del 2015, con condenas que todavía no son efectivas, porque la justicia siempre tiene una ventanita. Todos los condenados en ese juicio están todos libres, excepto Ricardo Jaime, que está preso por otra causa. Ahora las cámaras de casación tienen que hacer 2 audiencias y ver lo que sucede. Pero ahí se determinó que el accidente solo fue posible porque una fortuna de dinero se puso para mantener el sistema ferroviario, las vías, los vagones, los salarios, etcétera. Todo eso no había estado. Se había avisado La antes. pues, argumentación bueno, es pasó que y yo no todo lo iba a sabía. salarios. ¿Cómo? La argumentación es que todos los Pero- subsidios No, iban a perdón, salarios. la respuesta, ¿sabés cuál es, Santiago? Santi? ¿Sabés cuál Y es? en el, Porque perdóname, y y en, está el en la pollo. sentencia dicen, el tribunal oral en la sentencia dice, acá vamos a condenar a estas personas, pero me parece que hay que llamar al señor debido y así me Claro. Sí, Ahora, la El pollo, responsabilidad vos me fiscal vas a también ayudar. Sí. Crearon un sistema, como los muchos que crearon, para poder desviar dinero. 23 empresas. Entonces se subsidiaba todo. Che, la gente viaja económicamente. Por atrás iba una cantidad importantísima de plata, en este caso puntual a los siriglianos, y ellos mismos, porque acá habría un retorno o algo por el estilo, y los trenes eran una calamidad. Vos lo dijiste 1000 veces, en cualquier momento pasa algo. Entonces, el dinero estuvo. Lo que pasa es que el dinero no fue donde tenía que ir, no fue a las vías, no fue a los vagones, no fue a la señal, no fue a los frenos. No solamente estuvo el dinero. Por eso, cuando Chiche plantea, hay que Probarlo. demostrar. Nosotros lo hemos demostrado, porque yo personalmente le he llevado, y todo nuestro cuerpo de delegado, hemos llevado 400 denuncias del estado de los trenes, no cuando chocaron, Antes. años antes, Claro. y se las llevamos a todos los ministros, a la Secretaría de Transporte. Schiavi vino conmigo y no me lo puede. Yo lo dije en el juicio y ahora cuando vaya a declarar por debido también lo voy a plantear porque yo tuve varias reuniones con todos los funcionarios donde le explicábamos detallada. Y Schiavi fue más allá, porque Schiavi vino conmigo a recorrer las vías y le mostramos el estado de las vías, de los trenes, de las señales, de todo. Entonces, esto está recontra demostrado. Pero ¿cómo llegás al ministro? Pero ¿Cómo si se le llegaba? llevaron al Es el que ministro. golpeaba, decía, Jesús. hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Si va? ella le llevaba- Me atendían, porque es le el que llevábamos se la robó la denuncia, guita. la filmaban, la Es sellaban. contra culpable. Porque el si que se se robó robó la la guita. guita. A ver, sí, un minuto. Diputado, sí. Creo que es una, obviamente que yo en lo personal lo que celebro es, no importa un caso, 2, 3, los casos que se tengan que esclarecer cuanto antes que vayan a la justicia, el caso de Pata Medina, los otros casos. ¿Y qué opinión así, personal así no personal haya un tiene avance de Devido? sistémico, aunque sea local, Pero de aunque debido, sea... particularmente, un ministro tan importante. Bueno, en su momento se dijo, en este mismo lugar dije, si Julio Devido tiene que ir ante la justicia, tiene que concurrir. Dijimos, no era necesario el desafuero porque cuando lo llamen iba a estar. Acá está la prueba. Pero no lo Julio van a Devido desaforar, está le doy hoy- una información. Está Pedrini. hoy sentado
en el banquillo, Le agrego en el un banquillo de los dato, acusados. No hacía información. falta de ninguna Bueno, manera el desafuero, no le hacía voy a dar falta violar la información en ese Constitución sentido. para que todo esto Está se bien. lleve adelante. Es cierto que el desafuero no prosperó en esa primera instancia porque Y fue es cierto votado que en el debido Congreso está en el porque el pedido del desafuero venía por parte de la propia política, es decir, del bloque de Cambiemos, y no Exactamente. prosperó. Ahora, Y era le voy a dar absolutamente información inconstitucional. de por qué pueden cambiar las cosas. Primero fue el pedido del fiscal Stornelli, después Sí. ahora se sumó el fiscal Moldes, y lo que habría cambiado es que ahora el pedido de desafuero provendría por parte del juez, que es el argumento de todos los que votaron para defender o para permitir que Julio De Vido continúe en su banca, que no había un pedido de la justicia. Exacto. Le quiero dar como información o anticipo que la justicia va a pedir el desafuero de Julio De Vido y que es muy probable entonces que aquellos que votaron en contra esta vez lo permitan. ¿Por qué? Y esto va en sintonía con lo que yo dije antes de Carlos Menem. Lo mismo cabría para Carlos Menem porque es inminente una decisión también de la Cámara ratificando el fallo respecto de la condena por el tráfico de Sí, armas. igual ayúdame con esto, Eliana. El día que hable debido, porque debido, sí. Por eso te digo, para mí hoy fue muy sintomático la declaración de Cristina, porque Julio De Vido no se llevaba bien con Cristina, Cristina no se llevaba bien con Julio De Vido, a pesar de que son viejos conocidos, De toda la vida, sí. de toda la vida, y de toda la vida Julio De Vido estuvo cerca de ellos dos del matrimonio. Pero en el último tiempo ella no le confiaba. Cuando muere Néstor, ella no le confiaba a Julio y él se mantuvo y se comió muchas humillaciones. Yo he sido testigo en el Salón Blanco, cómo ella no en el Salón Blanco, a ella le gustaba hacer en otro salón, cómo ella lo puso a un costado. Y yo no sé cómo va a reaccionar De Vido, porque muchos te dicen que la lealtad era con Néstor. Yo no sé si De Vido vas a aceptar ser la María Julia. Te doy una Yo no muestra. sé. A ver. El De Vido dijo, yo puedo armar un allanamiento de 7 horas. Que De Vido responda por debido. Y como siempre lo venimos sosteniendo, como Pero dijo él fue Pedrini un antes, ministro está ante la importante. justicia y va a tener que No es responder. histórico, digo, no es- por lo no que- es no, uno está, más. pero está perfecto, Sí. no está mal. Respecto a lo que recién mencionaban de Cristina, la declaración de hoy, no, Débora fue que mencionó de Cristina, los dichos de hoy de Cristina, cuando ella da la nota con Novarecio sobre Vudú y sobre De José Vido. López. Ah, no. No, bueno, sobre los que le preguntaron si los volvería a nombrar. Ella ni sí ni no, y fue criticada porque no dio una respuesta concreta, sino que fue ambigua y sabía que iba a ser un titular si ella hacía así, lo volvería a elegir, o lo mandaba en cana si decía que no. Hoy fue la declaración algo más contundente y exactamente lo que dijo fue que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable y deben responder. Pero además agregó, que está buena no recortar la frase, que no se puede tachar todo un gobierno de corrupción por unos pocos Es cierto, funcionarios. pero no dijo que eran perseguidos Hoy políticos el o gobierno, funcionarios. Van a hoy tener el que cambiar gobierno ustedes de argumento. utiliza el Estado para favorecer a negocios de familiares. Eso también lo dijo hoy. Pero Diego, primero no Entonces, son pocos. Segundo, punto número 2. Sí, Cristina, son pocos. No, no son pocos. En son el un montón. mapa, sí, Paulo, si vos conocés lo que es la estructura de un gobierno... Impresionante. Ella es una de ellos. Todas las cabezas están con problemas. Si y vamos vos a otro conocés lo tema. que es la estructura Diego, de un gobierno, lo que la es del primero señora hasta el último, son todopoderosa, por acción o por omisión, representó Si un gobierno vos tenés corrupto. el deseo de incluir y queremos caerle contra Cristina... Ah, no, a no caerle, sabía nada si de querés. Debido. No. Separemos, No, que es una seamos Carmelita Debido, descalza. que responda por Debido. Perfecto. No, solo que parece que estuviéramos hablando de Debido como si hubiera un funcionario menor. Un marciano. 12 años. Si Cristina le podía haber pedido la renuncia en el año 8, en el año 10, en el año... Si sabía que había hechos de corrupción, ¿por qué no le pidió la renuncia? Es una pregunta tan obvia esa, ¿no? No 12 solo, perdóname, años, no le llegó pidió, al sino le final- dijo, vos de acá no te vas. Pero ¿cómo Solo- le va a pedir? Él se quería ir. Guarda. Cuando gana Cristina, él se quería ir. Todos hablaban acerca del cuál iba a ser yo el nuevo puedo gabinete, contar bastante de de cómo el eso. gobierno, ¿se acuerdan cuál era la palabra que se utilizaba mucho? Que iba a haber como un relanzamiento del gobierno. Bueno, porque que ella iban a se salir mostraba como personajes la que- reformista de las instituciones Totalmente, de la y no Argentina. Lo sucedió. cierto es que ella se desconecta de la gente de Néstor Kirchner en general y se rodea de esa guardia de jóvenes, básicamente la Elisa, cámpora. ¿cómo andas, Elisa?